El espíritu es el fruto de las memorias totales de un ser, que se mutan en esencia intuida y se hacen mente en las criaturas superiores o humanas. Esta información es creada desde el cuerpo celular, el corazón y su organismo cristal del espíritu, los logosoles, discos o túneles de tiempo-espacio del alma en el hombre. Luego son convertidas por la conciencia en energía de pensamiento para conducir el cerebro y el cuerpo total. Este fragmento tomado de la memoria RAM 3, la página 223. Muy buenos días para todos. Me place saludarlos en este programa de nuestro Corazón del Sur 144. Y bueno, quiero saludar también hoy a Alfredo Pineda, que nos acompaña por primera vez en este programa. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Adelante. Ok, está muy bien. Gracias. Los saludo desde Caracas. Gracias, Imandra. Estoy muy contento de compartir acá con ustedes. Es una ley de gran poderío espiritual que nos conduce a lograr nuestra verdadera identidad en la luz cuando nos conectamos con la conciencia de lo supremo y nos unificamos con el Padre Eterno. De lo que somos, de lo que hacemos y de lo que somos, porque el ascenso contiene dimensiones que en la medida que la alcancemos se abren nuevas y no hay límite a donde podamos llegar en la luz. Hoy está con nosotros Leonardo Gabriel Mercado, un joven de la Argentina, un hijo hermano, amigo y vecino como cualquiera de nosotros, que en su corazón sintió un llamado de buscar, vivir y entregar un conocimiento. Adelante, Leonardo. Bueno, ¿qué tal a todo el Corazón del Sur 144, a Simandra, Alfredo y a todos los que conforman parte del equipo? Como lo mencionaba Alfredo, bueno, un humilde amigo, hermano, hijo, nieto, porque continúo amando y teniendo a mi abuela conmigo. Entonces empezamos a ver qué grandeza hay en lo que a veces nosotros no habíamos observado. Y como ahí mencionaba Alfredo en esa pequeña introducción, en el corazón sentí en un momento que debía buscar algo porque sentía que algo me faltaba. Entonces, a lo largo de mi vida, me he adentrado a conocimientos espirituales, bueno, sobre todo los de esta tierra de América. Siempre sentí palpar y encontrar el gran espíritu del todo, como lo decían los indios Hopi, ese Dios viviente de la creación, esa gran madre. Claro, y a medida que fui buscando esos hilos conductores, me di cuenta que, bueno, que si lo de afuera, el mundo es grandioso, apareció algo grandioso también. Todo el conocimiento y sabiduría de mi interior y que me di cuenta que estaba en todos. Entonces, cuando llega ese descubrimiento de la divinidad de la creación, hay una fuerza por dentro en el interior que me lleva a querer desplegarla, a querer darla a conocer, a querer transmitir la paz del conocimiento aplicado que en mí funcionó y que sé que indudablemente todos necesitamos. Y entre todo ese conocimiento espiritual están las profecías, que vamos, que cuando uno habla de profecías y se asusta, es todo lo contrario.
las profecías anuncian que volveremos a ser hermanos, todos los habitantes de la tierra. Entonces, a raíz de eso, un descubrimiento que fue en mí y que hoy este humilde vecino decide dar a conocer también. Perfecto, gracias, Leo. Yo creo que aquí estamos tratando de entender cuál es nuestra tarea, a qué vinimos. Yo creo que eso es una pregunta que resuena siempre en nosotros. Ir poco a poco en ese camino de lograr encontrar esa intención. De verdad que esa es la tarea. Cuando yo estaba en la universidad, eso fue hace mucho tiempo, que ya estaba yo muy sardina, yo me acuerdo que un profesor me decía, Simandra, yo estudiaba artes plásticas y las artes pues tienen una que, bueno, ¿usted qué es el mensaje que quiere dar? ¿Cuál es su proyecto? Así le decían a uno los profes. Y un profe me dijo así, ¿cierto? Usted sí tiene algo por decir, usted sí quiere comunicar algo. Y yo le dije, sí, claro que sí. Todavía no sabía qué, pero sí lo tenía claro. Y creo que ahí vamos entendiendo qué necesitamos, porque vamos encontrando en el camino, con la paciencia, que es la que nos lleva y nos guía, vamos encontrando eso. ¿Cuál es nuestra tarea? Bueno, hoy finalizamos este ciclo con esta séptima ley de la conciencia del ser y soy, del ser soy, que por el recorrido que hemos hecho podríamos llegar a la conclusión de que esta podría ser como la primera ley, porque para llegar a este punto de tener conciencia del ser y del soy, pues tenemos que tener una conciencia inicial que nos va indicando qué debemos de dejar de hacer o qué debemos de corregir, o si hay cosas nuevas que debemos implementar para alcanzar esta ley que hoy nos ocupa. Por ejemplo, las tres primeras leyes que yo creo que todos los oyentes que han estado ahí cerca de este ciclo, el cuerpo luminoso, la mente sensata, las emociones libertarias, nos sumergen en un trabajo de comprensión, voluntad. Y esto nos da un claro discernimiento, activando una inteligencia superior para llegar con certeza al que, el que sabe, como dice el adagio popular. Pues llegamos a esa sabiduría del saber, a través de la que se adquiere la fuerza de la ley. No como la sabiduría del mundo, que ya lo hablamos hace 8 días, sino como lo que siento y vivo en mí. Ahí está esa verdadera sabiduría. Y entonces llega esa conciencia del ser y del soy. Entonces la pregunta, Leo, que queremos hacerte en este momento es, que aplicamos la ley de la conciencia ser soy, inicia para nosotros en ese ascenso final y empieza a guiarnos no solo por el camino de nuestra conciencia, que es una identidad indisoluble entre ese ser conciencia y ese soy conciencia. Entonces queremos como entender de una vez qué es el ser soy. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo entiendes tú también? Adelante. Bueno, en una humilde interpretación de cómo yo también, a medida que me introduzco hacia adentro de la conciencia, voy desarrollando y me voy ubicando. El ser conciencia que nosotros conformamos es cuando a nosotros llegó previamente una identidad que nos permite reconocer cuál es el filamento de que al hombre lo conecta con el principio de toda la creación. Bueno, pues podemos dar un ejemplo para que se entienda. Una madre sabe plenamente que su hijo pertenece a ella y entonces sabe que ella lo alimenta, lo cuida, le da y el hijo la reconoce. Esa misma mecánica funciona cuando el ser que somos reconoce a la gran conciencia creadora. Empieza a saber cuál es el filamento que los une y empieza a introducirse en ella. Y empieza una cohesión. Entonces, bueno, aquí tengo que citar cuando Jesús decía, mi Padre y yo uno somos y el mismo.
Entonces el hombre que se ha adentrado en estas leyes, como decía, la conciencia superior de la ley anterior y esta del ser soy, ya el hombre empieza a observar la conciencia, a la creación, y empieza a alimentarse de ella, a parecerse a ella, porque sabe que también a nosotros se nos es permitido crear. ¿Y qué es lo que vamos a crear? Bueno, vamos a crear un nuevo ser con identidad plena de donde vino, identidad plena de lo que es, identidad plena de lo que debe hacer, identidad plena en el momento que se encuentra, como comprende, bueno, que antes estaba hablando de las profecías, comprende cómo las profecías en este momento dan un cumplimiento, y ese cumplimiento, este hombre ser conciencia, se reconoce en ese tiempo, puede tomar las riendas de este andar y empieza a alimentarse más. Bueno, digámoslo así. En el planeta la paciencia se veía como algo que se podía agarrar y desechar. Hoy sabemos que la paciencia es una ley de conformación, de ascenso del espíritu. Entonces el hombre se empieza a revestir de unas vestiduras que son de leyes eternas, que claro, solamente están en la gran conciencia creadora y en el ser que las toma para hacerse uno con esa gran conciencia. Entonces, claro, este es un momento extraordinario, porque el hombre de la tierra va a empezar a encarnar, a hacer carne, estas vestiduras, y una de las más lindas de todas ellas es el amor, y también está la armonía y la paz como principio de la creación, que el hombre, al ver la naturaleza, la reconoce. Entonces, si nosotros nos adentramos al ser, ¿no? Primero pasando, como bien mencionabas, las primeras leyes hasta llegar a la que el hombre puede tomar conciencia y tener una postura de sí mismo en lo que es, y empieza como una implosión, como se hace un ser soy con la creación. Bueno, y vamos a desarrollarlo un poquito más a medida que continúe el programa. Vamos a hacerle mientras tanto, Leo, esta pregunta, porque sí, vamos entendiendo que ese ser o el yo ser es interior en nosotros, al que debemos conocer como lógica viviente de lo que somos. El soy es la identidad que se muestra desde el corazón, y estas dos fuerzas unidas, el ser y el soy, dan la respuesta lógica al individuo que necesita identificar el error para acabar con la ignorancia que lo hace olvidar quién es, a qué viene, ¿cierto? Es eso que estábamos hablando aquí al comienzo, que tú lo pusiste, voy entendiendo qué es lo que quiero hacer aquí. Leo, ya entendemos que el ser y el soy tienen cada uno su herramienta. Entonces, ¿qué condición obtiene el hombre de su reconocimiento de las leyes del ascenso del espíritu? Adelante. El hombre se da cuenta que jamás estuvo solo y jamás lo volverá a estar, porque reconoce que hay una fuerza superior a la cual, bueno, padre, madre, vástago de la creación, el hombre lo reconoce y se reconoce en ello, y puede interpretar que toda su vida ha estado acompañado hasta llegar en este momento de ascenso. Entonces el atributo más bello que el hombre tiene, el hombre empieza a tener una conexión plena consigo mismo y con la fuente divina de toda la creación. El hombre empieza a palpar, ¿no?, que adentro de él hay un ser viviente que debe alimentarse, pero digámoslo así, todos nosotros, en un ejemplo claro, todos nosotros tenemos la necesidad o una sabiduría plena de querer hacer el bien, de querer atribuir, compartir con los demás,
Pero claro, nosotros no es que la formamos, podemos decir que vino con nosotros. Entonces, cuando empezamos a indagar o empezamos a escuchar esa voz y empezamos a darnos cuenta que es la única voz que nos hace sentir bien, que nos hace estar plenos con nosotros mismos cuando hacemos una obra de bien, cuando ayudamos, cuando compartimos, nos damos cuenta de que hay una sabiduría interior que vino con nosotros y que, bueno, a veces no le hemos prestado atención, pero ahora, conociendo las mecánicas plenas del espíritu para llegar a esta identidad, el hombre empieza a tener una conexión real. Entonces, aquí, en este momento, el hombre puede dar pasos agigantados en esta encarnación. Puede reconocer cómo hay atributos espirituales que le permiten no solo conformar una vida más plena en sí mismo, sino que donde él está, por tener estos atributos claros, bueno, nombrémoslos: el amor, la comprensión, la armonía y, sobre todo en estos tiempos, el perdón. Donde haya un hombre con estos atributos que reconoció que están en una ley que lo precede todo, bueno, nombremos la armonía. Uno se da cuenta que si hay un conflicto y pone de su parte el perdón, la capacidad de volver a unificarse, esa persona, cuando hace esa obra de estar bien con alguien que se había distanciado, aplicando el perdón, trae la armonía. Una persona que viva trayendo las leyes de la creación donde él se encuentre, empieza a crear una cápsula de tiempo y espacio. Y donde está este individuo que reconoce las leyes de ascenso, solo en su obra diaria puede enseñarlo sin palabras, digámoslo así. El hombre que reconoce la ley la hace en sí mismo, hace una obra y donde él esté, esa obra se multiplica. Solo por el hecho de cómo él responde a las circunstancias de la vida. Entonces empieza a manifestarse, bueno, la verdadera familia. Empieza a manifestarse digámoslo así, el espíritu y la verdad del espíritu y de toda la creación es trabajar en conjunto. Entonces, estas leyes no solamente nos dan una inteligencia, sino que nos dan una libertad plena en el accionar que tomamos cada uno, y eso nos permite coaccionar con todos de una manera, bueno, que en el mundo todavía no se ha visto, pero las profecías anuncian que los hombres volverán a ser hermanos. Excelente, excelente ese punto que estás tocando, porque dice, son leyes que son internas y que lo que hacen no es cohesionar, sino liberar. Así es. Gracias de verdad, porque es muy importante entenderlo así. Y pues para nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y el alma, que comenzamos a diferenciar, es muy importante definir qué es lo que nos da luz y qué es lo que nos da tinieblas. Y así empezamos a grabar todo conocimiento de la luz, todo lo que la creación tiene como leyes universales, y a conocerlas y sobre todo aplicarlas, que esa es la diferencia que nos hace, ¿cierto? Porque una cosa es hablar y otra cosa es aplicar esa tarea, es la difícil y en la que estamos todos buscando cómo lograr eso que se vea en nosotros, eso que sabemos que se vea en nosotros, que se vea en nuestras obras, que se vea en nuestro sentir. Así es. Y conocer así esas leyes universales, aplicarlas, y así adquirimos poco a poco la conciencia de ese soy y buscamos así la reconexión con ese todo, con ese absoluto. Entonces la pregunta que viene a continuación, Leonardo, es, vemos que la ley conciencia del ser y soy tiene dos fuerzas. Podemos explicarlas y comencemos por la del ser conciencia, que me parece importante tenerlo aquí. Adelante, Leo. Claro.
Bueno, en la del ser conciencia es la que nos respecta a cada uno como individuos. Pues nosotros tenemos nuestro espíritu, que bueno, sabemos que lo conforman estos 7 vórtices logosoles o 7 iglesias, como dice el Apocalipsis, que a raíz de que nosotros nos ubicamos y trabajamos en ellos en una medida sana, que va construyendo un templo en el cual pueda habitar el ser se empieza a manifestar. Y nosotros empezamos a estar plenamente y empezamos a escuchar qué memorias debemos empezar a grabar. O digámoslo así, empezamos a hacer momentos en la eternidad, porque la obra que hace el ser, esa obra es eterna. Por ende, si yo empiezo a darme cuenta de la importancia de ser conscientes de esa voz interior que me permite tener un acertado padecer, empiezo a hacer obras tangibles que el ser las acumula y va creando su propia experiencia. Bueno, una de las mejores partes de empezar a reconocer el ser es la que se nombra como la palabra bien pronunciada. Bien pronunciada, ¿por qué? Porque nuestro interior, nuestro ser que somos, empieza a manifestarse de una manera clara en el cual puede empezar a tener un diálogo consigo mismo y con los demás, expresando un sabio proceder, expresando una buena intención. Entonces, digámoslo así, la ley del ser, conciencia, es que el espíritu debe formar el molde para que ese ser se manifieste en él. Y la que viene, la que lo acompaña, que es el soy conciencia, el soy conciencia es el alma de la creación, es el Padre eterno, Él es, digámoslo así, el ser conciencia quiere parecerse al soy conciencia, o sea, lo ve, lo reconoce en la creación y se va adentrando. Entonces, el soy conciencia es el que en este momento nos hace un llamado, tiene una ley, perfecciona a todo aquel que lo reconoce. Entonces, mientras que nosotros vamos conformando el ser, conciencia que soy, en el soy conciencia voy tomando la imagen viva, me voy reconociendo, me voy acercando y me voy acompañando de él, y entonces el hombre empieza a estar interactuado con toda la creación, pero de una manera lógica, de una manera que le permite ver esa verdadera imagen. Bueno, hemos visto en programas anteriores la imagen real, que cómo fue formada la creación, y la imagen falsa, que es la que hoy ya nosotros, al reconocerla rápido, empezamos a reconocer que ya tuvo su tiempo en el pasado. El tiempo que se viene es solo para el soy conciencia y para los que por dentro deciden ser conciencia en el soy conciencia. Tierra. Gracias, Leo. Adelante, Alfredo. Alfredo, ¿nos escuchas? Adelante. Hola, hola. ¿Nos escuchas, Alfredo? Sí, estoy escuchando en este momento porque antes no escuché nada. Pero ahí se ve bien. Ahí nos estamos escuchando muy bien. Adelante. Ok, bueno, entonces, gracias, Leo. En ese camino del hombre universal vemos esas leyes como una forma de ascenso y una manera de conocer de que estamos hechos sin ninguna intervención humana, sino divina. A eso es lo que tenemos que llegar, porque el hombre fue creado en las más altas esferas de la creación, y a nosotros, como seres humanos terrestres,
que nos hace difícil ese camino. Simandra. Sí, así es. Bueno, continúo yo. ¿Cuál es el atributo logrado al encarnar esas leyes? Adelante. El atributo más bello de todos. El hombre mostrará una contextura sin males, sin el error, porque digámoslo así, al tomar conciencia de todas estas leyes en el espíritu, el hombre determina que se determina un tiempo. Ya no es más el tiempo de que adentro de uno haya cosas que no tienen que estar. Entonces tomamos esta psicografía porque esta psicografía, bueno, qué inteligente que son estos seres vivientes que nos acompañan, que ya los reconocemos, que vienen de las altas esferas de conocimiento y sabiduría y a través de mensajeros en todo el tiempo nos han dejado un mensaje, un testimonio y una guía. Y esta pregunta la respondemos así. El nuevo hombre del único mirar solamente mirará el soy conciencia y querrá parecerse a él, del ser de él al soy conciencia. Mostrará con texturas sin males. Y dice, el microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. Ese microbio enfermante, que bueno, es un pensamiento que no estaba anclado a la gran conciencia, desaparece, porque el ser se ha conectado a la gran conciencia. Entonces, ese microbio enfermante muere por ineficaz. Y aquí aparece el atributo. El hombre nuevo será de cobriza 3, resultante a ello del fundido de las razas. Entonces, si bien va a ser fundido de las razas del planeta, pero también fundido de las razas que nos han dado a nosotros la inteligencia, la inmortalidad, la eternidad, que son los seres vivientes de Acuario, Leo, Escorpio y Tauro, que el hombre ahora empieza a llevarlo con él y empieza ese nuevo hombre de la Reina del Sur. Y la psicografía nos sigue diciendo, será dueño de la fuerza física de 3 hombres del ayer, enseñará vehemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración. Será en el libre albedrío y el libre acción. El hombre del único mirar desconocerá el apetito de la carne, porque será nuevo en amor, el nuevo amor en paz. Bueno, esta psicografía de Benjamín Solari nos anuncia este logro que traerá este nuevo hombre, porque como ahí lo mencionaba Simandra, cuando uno empieza con la aplicación, a raíz del tiempo de la aplicación se empiezan a conformar estos atributos en el espíritu. Y es algo tan bello que muchas personas al mismo tiempo lo están haciendo. Entonces, como bueno, nosotros aquí en diferentes países cada uno, pero estamos sincronizados en un ascenso espiritual. Perdón, Caracas, Argentina y Colombia. Así es. Y los que están conectados de todo el mundo. Y ahí nos estamos fundiendo, porque en diferentes puntos donde estemos nos reconocemos, también reconocemos, no un maestro, reconocemos que esa sabiduría y esa divinidad está en nosotros y es el ser. Bueno, es muy importante estuvo la ley de la voluntad, porque solo a través de la voluntad de adentrarme yo a querer tener mis respuestas, me permito a mí mismo llegar a este lugar, que obviamente eso es en un continuo progreso, pero es necesario que cuando vemos el desarrollo de estas leyes, cómo nos dicen, ¿no? También que no perdamos el tiempo en esas emociones que ya solamente nos dañan y todo, es ese microbio enfermante que desaparece y empieza este fundido, empieza esta ponderación, esta belleza en belleza. Son espíritus que se levantan y solamente al hablar o al compartir lo que han descubierto, los demás también empiezan a observar
que esa belleza que ellos dicen que tienen por dentro, también el que la escucha dice, sí, yo la tengo. Y empieza un nuevo tiempo, empieza una cohesión impresionante y bueno, empieza ese único mirar que somos todos nosotros, que ahora yo ya no veo si alguien es bajito, alto, si alguien es... No, lo único que observo es el ser interior que tiene por dentro y que ese ser va a seguir creciendo hasta fundirse y convertirse en un sol. Bueno, en el Tawa Inti suyo los incas decían que el Taita, que los hermanos de las estrellas les habían proporcionado, le habían dicho y enseñado que ellos eran semillas de futuros soles. Y hoy cuando nosotros vemos el trabajo de nuestro corazón en el nodo sinusal y a medida que nosotros vamos haciendo toda esta obra de ascenso en el espíritu, nuestro corazón va creciendo, pero no en la carne, va acrecentando la luz del nodo sinusal que nos permite una gran sabiduría, que nos permite hacer una obra de vehemencia en vehemencia, de ponderación en ponderación, y es como, bueno, Jesús dijo que brotarían de ellos ríos de agua inagotable de los corazones, porque tendrían para dar todo el ser del soy de la gran conciencia. Y eso se puede palpar y se siente hermoso, se siente bello, se siente en unidad, y eso es el ascenso del hombre en el espíritu. Cierra el micrófono. Hermoso. Así es. Sí, se nos está yendo aquí la señal nuevamente ahí entrecortada con Alfredo. Y él estaba explicando que sí, que ese nuevo amor en paz que nos dice la psicografía y eso que tú estás expresando, así es, vamos sintiendo que los corazones que están allá en Argentina, que están allá en Chile, que están allá en Bolivia, que están aquí en Colombia, que están allá en Venezuela, se van despertando y van generando una unidad, una cohesión, siendo cada uno su propio ser, entendiendo cada uno su tarea. Es hermoso eso, a mí me encanta, me parece precioso. Y es que esta psicografía nos habla de esa fuerza y de esa aplicación continuada de esas leyes que se deben de manifestar en forma tangible. Ahí se nos tiene que ver la belleza no física, sino esa belleza al subirnos al tren, al subirnos al bus, al ayudar al vecino, al ayudar al amigo, al hermano, a la familia y a uno mismo, por supuesto. Y de cierta forma su contenido se tiene que palpar. Entonces, hay esa pregunta que viene a continuación, que Alfredo nos la iba a hacer. ¿Cómo reconocemos a un hombre que se encuentra en su ascenso continuado en el espíritu? ¿Cómo reconocemos a esa persona? Adelante, Leonardo. Vamos entonces con esa respuesta, compartiendo ese video. Abraham, por favor. Digámoslo de esta manera. Lo reconocemos porque él está para el servicio. Él está preocupado, no, él está ocupado por dar la respuesta que el mundo necesita. Entonces reconoce que es un tiempo de tomar esa responsabilidad que él tiene, porque tiene algo en su interior y entonces dice que no se lo puede guardar para él mismo. Empieza para él mismo ser un servidor en este planeta. Empieza a comprender y darse cuenta de que llegó un momento. Es el momento de ayudar a las personas. Es el momento de enseñar. Es el momento de que puedan observar que hay un camino mejor para sí mismos. No puede ver que la gente tiene, bueno, dificultades, que tiene pensamientos que lo atropellan y dice, no puede continuar. Y empieza a hacer un gran llamado para todos. Que salgan afuera,
que conozcan el mundo real, que conozcan la luz del corazón. Y lo hace porque siente y sabe que en este momento las personas están agobiadas, que están sobrecargadas. Puede reconocerse en quien no ha tenido una guía del espíritu o en quien lo ha intentado y no la ha encontrado. Y decide empezar a hacer un gran llamado, digámoslo así, empieza a tocar la trompeta de la libertad del interior, de una libertad que es necesario volver a ser como niños, que en ese principio de la luz que todos tenemos, volver a rememorarla, porque se da cuenta que la verdadera vida es cuando uno siente la luz, pero bueno, espera el momento, porque es el momento que cada uno la decide, y también reconoce que es el tiempo, que al haciéndolo empiezan todos a decir que también la necesitaban por dentro. Y bueno, como este pequeño video, empiezan todos a saber que necesitan hacer lo mismo, parecerse como niños, unificarse, ser hermanos de verdad, y empiezan a querer compartir, pero antes que compartir empiezan a hacer. Entonces se dan cuenta de que la humanidad necesita una guía, la humanidad necesita que haya hombres que interpreten la luz del sol en su corazón y puedan compartirla con los demás, que puedan transformarla en palabras. Entonces, ahora todo el poderío del sol que está llegando a la Tierra, como anunciaron los mayas, el Kunasku, el corazón central de la galaxia, el corazón crístico, emanaría llamaradas solares para que en cierto momento, en cierta medida, los hombres en su nodo sinusal pudiesen, digámoslo así, decodificarla. Estos hombres empiezan a hablar de los soles del principio y entonces nos encontramos hoy hablando de leyes. Bueno, y aquí quiero nombrar algo, porque me voy de cumplimiento a cumplimiento de profecías. Apocalipsis 12:1, una mujer vestida de sol. Entonces, una humanidad que se viste de estos pensamientos solares empieza a, bueno, a dar a luz a ese hijo varón que se está dando en estos tiempos, que es este nuevo hombre que habíamos visto en la psicografía, que es el hombre capaz de contener las leyes eternas, que son capaces de interpretar cuál es el principio del que fueron creados y lo traen de vuelta. Entonces, como decía, hay una psicografía que pasamos hoy aquí también temprano, el ser fue ayer, pero hoy el hombre llega con el nuevo ser. Y eso es es un cumplimiento a nosotros al nacer del espíritu, a empezar a decidir qué memoria grabamos, a empezar a ver cuál es el sentido que ahora comprendemos, empezamos a aplicarlo, a compartirlo y bueno, empezamos a traerlo, pero es sencillo, este hombre que aplica la ley no violenta la ley. En la psicografía decía, conoce el libre albedrío, el libre accionar, pero tiene la mano extendida y fuerte para el que necesite, el que desee alimentarse, sin atropellar, le decimos aquí cuando queremos que todos estemos en la misma conciencia y sabemos que hay un tiempo para todo. Bueno, Pablo de Tarso lo decía, todo a su debido tiempo, primero las primicias, luego los que son de Cristo y luego los que llegan por el testimonio de ellos. Entonces nosotros somos los de ese testimonio. Empezamos a saber que a medida que encarnamos una fuerza y la compartimos, todos empiezan a reconocer este conocimiento que ya lo tienen por dentro. Cierra el micrófono. Gracias, Leo. Alfredo, ¿quieres seguir ahí? No sé, Alfredo como que no nos escucha, pero bueno, vamos entonces
avanzando, yo quería como retomar las últimas preguntas que aparecían en el video que decía, ¿cuándo vas a ser feliz? ¿Cuándo vas a buscar esa felicidad en ti? ¿Cuándo vas a cambiar? Entonces ahí siento yo que nos podemos invitar a cuándo vas a buscar quién eres realmente, cuándo vas a buscar ese ser que está en ti. Adelante, Alfredo, si puedes compartir con nosotros lo siguiente. Muy bien. Vamos entonces a compartir mientras tanto nuestras redes sociales. Agradecemos aquí en el estudio que compartan todos nuestras redes. Ahí estamos en YouTube, en Instagram, en Telegram, Corazón del Sur 144. Y por supuesto, estamos siempre invitando a todas las familias a que se suscriban a las plataformas de Corazón del Sur para que estemos creando esa familia, esa comunidad que está buscando avivar ese ser dentro de cada uno. Por supuesto, si alguno de los oyentes aquí hoy, en este momento que están en vivo, o algunos otros que los ven en diferido, porque este programa se puede ver en diferido las veces que quieran, ustedes oyentes pueden compartir ese enlace las veces que quieran y la gente puede verlo. Si les interesa profundizar, tendremos entonces ahí un formulario en pantalla, que es un formulario de inscripción para que también se conecten con nosotros y a través de un teléfono de WhatsApp nos puedan contactar. Si desean también adquirir el libro Mi Eterno Corazón y un libro Un Corazón para Dioses, ahí en pantalla, por favor, Margarita, nos pones ahí el libro de Un Corazón para Dioses y El Eterno Corazón, que son libros que son nuestra cabecera para ir despertando esa luz que tenemos ahí, ese ser que tenemos allí. Se pueden conectar a través del correo electrónico Corazón del Sur 144 también. Y ahí tenemos entonces el espacio para que nos estemos encontrando. Definitivamente hay cosas que se comprenden con el corazón. Entonces hay que abrir ese corazón y poco a poco vamos entendiendo esta información que nos llega tan hermosa aquí en nuestro trabajo. Y antes de concluir, queremos que escuchar un pequeño video que nos trae muy reconocido Mario Alonso Puc sobre cómo debemos entender nuestro ser como la esencia, como el sello personal, pero también como un sello universal. Adelante, Margarita, y ponemos ese video. Yo creo que es muy importante retomar como el concepto que nos habla cualquier persona que está reflexionando sobre el ser. El ser es esa esencia que cada uno tiene, que cada uno encuentra como sello y que a pesar de que es individual en cada uno, nos conecta con los demás, ¿cierto? Esa es, en esencia, era como el mensaje que nos traía este médico, que habla de que las olas de mar son diferentes, cada ola de mar son diferentes y cada una tiene su propia forma, pero la esencia es agua de mar. Así como nosotros que tenemos en esencia esa luz, ese ser que cada uno crea en sí, pero que la luz es la que nos da esa unidad. Alfredo, ¿será que nos escuchas? Yo trato todavía de que de pronto pueda compartir con nosotros. No. Entonces vamos a ir finalizando este ciclo. Hoy finalizamos este ciclo, el camino del hombre universal, que es un camino de ascenso en 7 escalas, en 7 dimensiones que esperamos hayan recibido, y sobre espero que sí así sea, y de todos los oyentes que nos escuchan, herramientas sencillas que puedan ser aplicadas en su vida diaria. Y poco a poco vamos a ir introduciendo en nuestra vida esas herramientas. A nuestro invitado le solicitamos también que para concluir esta conversación del día de hoy nos regale un mensaje final para todos los oyentes. Adelante, Leonardo. Bueno, primero muy agradecido para todos porque
porque a mí una de estas leyes en especial me ha transformado y me ha dado un bienestar, y es la ley de una mente sensata. Y si a todos los que nos escuchan, mis hermanos, la mente debe ser nuestra compañera. No debemos perder el horizonte de que la mente nos haga daño, que la mente nos divida con los demás. Nuestra mente está hecha para que nosotros con ella podamos tomar decisiones acertadas, podamos programar, podamos observar y reconocer la vida. No nos puede hacer daño ni tampoco puede hacer daño a los demás. Entonces, desde la ley de una mente sensata es un gran comienzo para saber que en la lógica habita el Padre y el Padre está ahí con nosotros. Entonces, infinitamente agradecido por estas 7 leyes del cuerpo luminoso, la mente sensata, las emociones libertarias, la inteligencia superior, la comprensión voluntad, la sabiduría del saber y la conciencia del ser soy. Muchas gracias a todo corazón del sur. Gracias, Leo, así es. Entender quiénes somos, esa es una tarea, así es para todos los que estamos aquí pensando. Y bueno, entonces, ¿yo quién soy? Soy una profesora, no, hay muchas maneras de entender aquí adentro, en este corazón, quién soy. Gracias de verdad, Leo, agradecemos de todo corazón a nuestro invitado de hoy por compartir su conocimiento y reflexiones con nosotros. Gracias a todos por habernos acompañado en este ciclo y continuemos profundizando y aplicando esas leyes de ascenso continuado. El próximo jueves tendremos un nuevo ciclo, una sorpresa así súper hermosa para el corazón del sur 144. Para Abraham, para Zoila y para Margarita y para todos los oyentes, un abrazo de corazón a corazón. Leo, también para ti. Muchas gracias por participar.